Bien, así es la iglesia, se mueve, se expande, crece y que el Señor sea bendiciendo la obra aquí en Antofagasta y también en Temuco. Y estamos hablando acerca de la identidad en Cristo y no sé si ustedes se dieron cuenta que ayer Chile ganó la Copa América y pareciera que todas las tristezas se fueron y ahora somos todos felices. Pero me quedo con la frase de Matías Fernández, que es uno de los jugadores que cuando lo entrevistaron, él dijo esta frase, dijo algo así como: todo esto es para gloria de Dios, porque yo ahora soy cristiano. Y lo que me hace feliz, aunque esto es, porque el periodista le preguntó, supongo que este es el día más feliz de tu vida. Y él le respondió, no, lo que me hace feliz es ahora Él. Y con esa frase me quedo para justamente, ahora que las noticias están hablando que los jóvenes ahora van a tener una nueva identidad victoriosa porque ahora hemos ganado, nuestra identidad está en Cristo y eso es justamente lo que vamos a seguir compartiendo hoy día. Así que vamos a seguir con la serie, ¿Quién soy? Mi identidad está en Cristo, en la cual estamos estudiando en Efesios, donde el apóstol Pablo cada semana nos ha ido revelando y reforzando alguna característica de esta nueva identidad en Cristo, que todos los que somos discípulos y seguidores de Jesús hemos recibido por la gracia de Dios por medio de la fe. Y rápidamente un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. En Cristo y por su gracia somos santos, es decir, Él nos ha apartado para Dios y ha traído hacia Él. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos apreciados al haber sido adoptados por Dios para ser parte de su familia y así en Cristo recibir su herencia, conocer su poder y conocerlo más profundamente a Él. También hemos dicho que somos salvos de la muerte, nuestra adicción al pecado, el dominio de Satanás, este mundo y la ira de Dios. Somos reconciliados al ya no estar más enemistados con Dios, sino que en paz por medio de Cristo. Somos afligidos, ya que el sufrimiento también es parte de la vida cristiana, pero lo podemos vivir con esperanza y contentamiento. Y por último hemos dicho que somos escuchados, ya que tenemos un Padre Celestial que nos ha dado mucho más de lo que pedimos o deseamos y por lo tanto tenemos la certeza que siempre estará disponible para escucharnos y para responder a nuestras oraciones. Somos capacitados porque Dios nos ha dado a Cristo y en Él hemos recibido diversas gracias y dones por su Espíritu para ponerlos a su servicio y así favorecer que todos juntos podamos alcanzar el crecimiento, la madurez y la unidad en su iglesia. Y finalmente somos nuevos, es decir, en Cristo hemos recibido una nueva identidad que nos permite vivir de una manera radicalmente diferente al mundo y opuesta a nuestra antigua naturaleza pecaminosa y rebelde delante de Dios, la cual no nos convierte automáticamente en personas perfectas, sino que nos hace conscientes de nuestro pecado y por lo tanto estar dispuestos a ser continuamente transformados a la imagen de Cristo por medio de su palabra. Y hoy veremos que aunque no lo merecíamos, ni lo buscábamos, ni lo podíamos conseguir por nuestros propios méritos, somos algo más importante que campeones de la Copa América, somos perdonados, la cual representa el centro del Evangelio de Cristo, por medio del cual somos llamados a la familia de Dios, perdonados de nuestra rebelión contra Él y transformados a su imagen en un proceso que Cristo mismo comenzó, continuará y terminará en sus discípulos cuando venga por segunda vez. Y hay un científico llamado John Lennox, que no es el cantante inglés, por favor, sino que es un prestigioso matemático cristiano y profesor de la Universidad de Oxford, que cuando le preguntaron qué es lo que distingue al cristianismo del resto de las religiones, lo que él dijo fue lo siguiente: el cristianismo de alguna manera no está compitiendo con el resto de las religiones, ya que lo que Jesús ofrece es algo que ninguna otra religión nos puede ofrecer, ya que las religiones en general se enfocan en darnos un camino moral y una guía que puede ser muy buena, pero el cristianismo, a diferencia de las religiones, nos da un crudo diagnóstico de una relación quebrada con Dios, de una humanidad desconectada que no puede cumplir sus propios estándares, sino que además el cristianismo nos da la solución a este problema por medio del perdón que Cristo consiguió y nos dio por medio de su muerte y su resurrección, lo cual no encontramos en ninguna otra religión.
Así que hoy veremos que una parte importante de nuestra identidad en Cristo es que somos perdonados. Así que antes de seguir los voy a dejar con las preguntas que siempre los dejo para que reflexionen durante la semana. Son 3 preguntas esta vez para que las puedan anotar ahí. Y las preguntas de este domingo son: ¿hay alguna amargura en mi corazón que me lleve a reaccionar con ira en ciertas situaciones? ¿Hay alguna amargura en mi corazón que me lleve a reaccionar con ira en ciertas situaciones? Segunda pregunta: ¿estoy dispuesto a perdonar a otros de la misma manera en que Cristo me perdonó a mí sin merecerlo? ¿Estoy dispuesto a perdonar a otros de la misma manera en que Cristo me perdonó a mí sin merecerlo? Y la tercera pregunta es: ¿entiendo las implicancias prácticas del Evangelio y el perdón de Dios en mi vida? ¿Entiendo las implicancias prácticas del Evangelio y el perdón de Dios en mi vida? Vamos a orar al Señor y después vamos a ver lo que Él tiene preparado para nosotros en la sección del día de hoy. Oremos. Padre amado, si hay algo que es único y que es central en el cristianismo, en nuestra fe, es que tú por gracia nos hayas perdonado. En muchas otras religiones hay que hacer muchas cosas para buscar el amor y el favor de los dioses. Pero en tu caso es debido a que tú nos amaste, a que tú diste tu vida y a que tú te sacrificaste y moriste en la cruz por nosotros, que nosotros ahora podemos, todo lo que hagamos es hacerlo no para que tú nos ames, sino que como consecuencia y respuesta al amor, perdón y misericordia que tú has tenido con nosotros. Ayúdanos no solo a entender lo profundo que es el Evangelio y el perdón que tú nos has dado, sino que estar dispuesto a nosotros también perdonar de la misma manera. Ayúdanos, Señor, a que debido a la falta de perdón no guardemos amargura en nuestro corazón que nos pueda llevar a responder con ira, sino que podamos responder con el Evangelio, entendiendo tu compasión, tu amor, tu misericordia y tu perdón hacia cada uno de nosotros quienes no lo merecíamos. Háblanos por medio de tu palabra hoy día, desde lo profundo a lo profundo de nuestro ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la sección de hoy se ubica en Efesios 4, del 25 al 32. Y les pido que mientras abren sus Biblias ahí en ese lugar, si no tienen Biblias, todavía tenemos Biblias ahí atrás para que puedan ir siguiendo lo que voy diciendo. Déjenme, antes de que leamos estos pasajes nuevamente, recordarles una película que vimos el año pasado que se llama Dios no está muerto. Y creo que esta película engloba muchos de los temas que hemos estado viendo en el libro de Efesios y especialmente el que vamos a ver en el día de hoy. Y la película Dios no está muerto se trata de varias historias en paralelo, donde la película se centra en una historia en particular de un joven cristiano que entra a la universidad y que en la universidad él se enfrenta a una situación en la cual él no está dispuesto a afirmar que Dios no existe en la clase de filosofía en la cual su profesor le había exigido anotar eso. Por lo tanto, frente a esta negativa, este profesor de filosofía le propone, o más que nada lo desafía a este joven, que los últimos 20 minutos de las 3 clases que seguían, él pudiera dar los argumentos a favor de la existencia de Dios. Donde finalmente se revela en la última sesión de los argumentos que está dando este joven frente a toda la clase y ese profesor, que la arrogancia y deseo de avergonzar y enfrentar a los cristianos por parte de este profesor de filosofía fue por una profunda amargura en su corazón hacia Dios, quien él culpaba por no haber hecho nada para impedir que su madre muriera cuando él era pequeño, lo que lo llevó a acumular una profunda ira contra Dios y todos aquellos que profesaran la fe cristiana. Además, en la película en paralelo vemos algunos cristianos que pareciera que no marcan mucha diferencia en sus universidades, mimetizándose tanto con el mundo que no se puede distinguir si son o no son discípulos de Cristo. Hay otro grupo que es un grupo que son religiosos, que no entienden mucho su fe, pero la profesan de alguna manera, en contraste con este personaje principal y otros personajes que son rechazados por sus creencias, y de hecho hay una mujer en particular que es echada de su familia
por convertirse de la religión musulmana a la fe cristiana. Por último, vemos que el pastor del joven protagonista lo desafía a que tome este desafío con el profesor universitario, porque quizás sea la única oportunidad que estos jóvenes tengan de escuchar el Evangelio. Y de hecho lo que pasa es que uno de los jóvenes, de los alumnos que estaban ahí, se convierte al Señor. Y de hecho el profesor de filosofía se convierte también a la fe. Pero para los que no han visto la película, voy a dejar en suspenso esa parte para que ustedes puedan verlo por ustedes mismos. Ahora eso es una película, pero no está muy ajeno a la vida real, ya que es cada vez más común ver personas que debido a alguna amargura que han guardado en su corazón, se han enojado con el mundo, con ellos mismos, incluso con Dios, pudiendo expresar esa ira de manera pasiva o activa, lo cual en varios casos está ligado a la falta de perdón hacia los demás o uno mismo. Pero esta no es solo una realidad de los no cristianos, ya que todos nosotros seguimos luchando con esta vieja naturaleza y con esta tendencia pecaminosa, lo cual nos puede llevar a nosotros, incluso como cristianos, a acumular amargura por falta de perdón a otros, llevándonos a responder con ira en distintas circunstancias. Por lo que ya seas cristiano o no cristiano, hoy día veremos que la respuesta siempre es el Evangelio. Entender la bondad, reconocer o recordar la bondad, la compasión y el perdón que Cristo nos ofreció sin merecerlo. Entonces, teniendo todo eso en mente, abramos la Biblia en Efesios 4, 25 al 32 y veamos cómo el versículo 25 al 28 nos va animando en estas áreas. Versículo 25: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces el apóstol Pablo nuevamente nos liga esta sección con la anterior, en la cual ya nos dijo o nos hizo un fuerte llamado a dejar de vivir como vivíamos sin Cristo, es decir, conforme a nuestra antigua naturaleza, para ahora vivir en base a la nueva naturaleza que hemos recibido por gracia en respuesta al Evangelio. Naturaleza que se va forjando constantemente conforme al carácter de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, para así comenzar a vivir cada vez más en la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Por esta razón, no es que los cristianos seamos mejores personas que los no cristianos. Así que cuidado si han llegado a pensar eso, o si incluso piensan eso hoy en día, ya que la única diferencia entre ellos y nosotros es que Dios, en su misericordia y sin ningún mérito de parte nuestra, nos ha perdonado y por su gracia ha comenzado a abrir nuestros ojos y a forjar su carácter en nosotros, lo que implica un cambio en nuestra manera de pensar, hablar y actuar, como nos desafían estos versículos en Efesios. Entonces, lo primero que Pablo hace es que nos recuerda que el carácter de Dios es verdadero y que por lo tanto Dios nunca miente. Y debido a eso, la Biblia nos dice que su palabra es verdadera. Y esto lo pone en contraste al príncipe de este mundo, Satanás, que es mentiroso, astuto, engañador y en el cual no hay ninguna verdad, nos dice la Biblia. Por lo tanto, estamos llamados a hablar la verdad, en verdad, con nuestro prójimo, entendiendo que todos somos miembros de un mismo cuerpo en el cual Cristo es la cabeza y quien por medio de su palabra, Él nos va a guiar a toda la verdad. Ahora debemos tener muy claro que ninguna circunstancia nos obliga a pecar, en este caso a mentir, sino que hay muchas circunstancias que nos dan la oportunidad para hacerlo, pero no nos obligan. Así que aún las llamadas mentiras blancas o piadosas
Pablo nos llama a erradicarlas de nuestro corazón, porque el carácter del Dios que nos está transformando desde adentro es la verdad. A diferencia de lo que este mundo enfatiza, donde la verdad hoy cada vez es más relativa y donde la mentira es cada vez más justificada, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, déjenme preguntarle, ¿estás buscando decir y vivir siempre con la verdad? ¿Estás diciéndole la verdad a los otros en amor? ¿Te arrepientes cada vez que mientes por más que blanca que parezca tu mentira? ¿O lo justificas de alguna forma para evitar la culpa? Por otra parte, la Biblia no nos llama a reprimir nuestras emociones, como muchas otras religiones lo hacen, sino más bien la Biblia siempre nos llama a integrarlas y expresarlas de forma piadosa. Ese es el caso de la ira, la cual lamentablemente en nuestra experiencia casi siempre está teñida del pecado, lo que nos lleva en varias ocasiones a actuar de mala manera y a reaccionar de forma pecaminosa. Por lo que esta es una de las predilectas herramientas que tiene Satanás para aprovecharse de nosotros y para llevarnos a pecar, a generar enemistades y alejarnos de Dios entre nosotros, como nos dicen los versículos 25 y 26. Pero Pablo nos dice que no toda la ira es mala, ya que Jesús se enojó frente a las injusticias y actuó en esos casos, pero sin pecar, al extremo de estar dispuesto a ir a la cruz por nosotros y a morir por causa de esas injusticias. Y nuestro llamado es entonces a que más que enojarnos por cualquier cosa o cualquier tontera, que es lo que todos nosotros creo que hemos experimentado, que podamos enojarnos por las cosas a las que Dios le desagradan, para que esa ira nos lleve a actuar a favor de aquellos que experimentan las injusticias cada día, pero sin caer en pecar o usar los medios que a Dios lo llevan a enojarse, por lo que el fin no justifica a los medios. Por lo tanto, Pablo nos dice: no le des oportunidad al diablo de llevarte a pecar por medio del enojo, sino más bien úsalo para hacer el bien y de manera piadosa y no pecaminosa. Además, Pablo nos enseña un principio que espero todos nosotros podamos imitar e implementar en nuestras familias, en la iglesia y en nuestros matrimonios, como dice el versículo 26. Fíjense, dice: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. En buen chileno, no dejes que pase el día o que pongas tu cabeza sobre la almohada sin buscar perdonar o al menos comenzar a preparar el camino de la reconciliación. Porque mientras más esperes, más amargura irás acumulando en tu corazón, lo cual te podrá llevar a reaccionar con enojo, ya sea este pasivo o activo. Déjenme ponerle algunos ejemplos de este enojo pasivo o activo. Cuando un esposo o una esposa, al haberse sentido dañado por otro, le dice: si no te gusta, mejor nos separamos. Eso nos dijo el pastor Juan Esteban hace una semana atrás. No solo no agrada a Dios, sino que es una manera de reaccionar con amargura y con enojo. O de una manera pasiva, cuando las mamás le dicen a su hijo esta frase, y perdón si alguna mamá lo haya dicho, pero esto es una agresión pasiva: no sé qué voy a hacer sin ti cuando te vayas de la casa. ¿Alguna mamá ha dicho eso alguna vez? ¿O han escuchado eso de sus mamás? Eso es muy agresivo. Decirle al hijo que ella no o él no va a poder vivir cuando él se vaya es una agresión pasiva. Por lo tanto, ya sea pasivo o activo, no debemos dejar que la amargura y la ira se anide en nuestros corazones. Y la manera de enfrentar esa amargura
generalmente nosotros esperaríamos que Pablo nos diera una lista de cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? 10 cosas para dejar la amargura, 5 cosas para no expresar la ira, 10 cosas. Y está lleno de literatura de ese tipo que no necesariamente es mala, pero Pablo nos dice que la respuesta en contra de la amargura en mi corazón y la ira por falta de perdón es por medio del Evangelio. Es decir, recordar la bondad, misericordia y perdón de Dios hacia nosotros, que voy a retomar en los versículos finales. Y después de que nos habla de la mentira, después de que nos habla de la ira, ahora nos habla del tema de robar. ¿Y qué mejor ejemplo de una transformación real del Evangelio que cuando éste no solo nos lleva a dejar ciertas conductas o actitudes pecaminosas, sino más bien a cambiar la motivación en el corazón? Porque el llamado del Evangelio no es solo a dejar de robar en este caso, sino que ahora ganarse el dinero honestamente. ¿Con qué propósito? Dice ahí el versículo. Para poder ser generosos con aquellos que están en necesidad. No es solo deja de robar, sino que trabaja honestamente para poder ayudar a aquellos que están en necesidad. Eso, queridos hermanos, es un cambio radical que no se enfoca en la conducta externa, sino que en el corazón. Y esto es lo que alguien nuevo, que ha sido transformado por el Señor, está llamado a hacer. Ahora es fácil apuntar a los delincuentes que han hecho del robar su profesión, pero la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿estamos cayendo nosotros en eso? ¿Qué pasa con la evasión de impuestos? ¿Qué pasa cuando compramos sin boleta? ¿Qué pasa cuando nos hacemos los lesos con algo que nos prestaron? ¿Qué pasa cuando rompimos o perdimos algo que no era nuestro? ¿Qué pasa cuando capeamos tiempo en el trabajo haciendo cualquier otra cosa menos trabajar? ¿Qué pasa cuando usufructuamos de los recursos del trabajo para temas personales? ¿Qué pasa cuando robamos información o copiamos? ¿Qué pasa cuando nos apropiamos del crédito de otra persona o por algo que nosotros no hicimos? ¿O qué pasa cuando simplemente deseamos algo que no nos pertenece en nuestra mente y en nuestra mente estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo? Y un ejemplo muy claro en la Biblia de este cambio del corazón asociado al tema del robo al conocer a Jesús es el del cobrador de impuestos, quien se hizo rico a costa de los judíos cobrando más de lo que debían. Me refiero a Zaqueo, quien estuvo dispuesto a devolver con creces lo que había ganado injusta e inmoralmente a costa de sus propios compatriotas. Fíjense lo que Zaqueo le responde a Jesús en Lucas 19:8. Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Por lo tanto, Jesús, por medio de su evangelio, no solo está transformando la forma en que vivimos externamente, es decir, nuestras conductas, sino que está cambiando nuestro corazón, que ahora debería tener nuevas motivaciones y nuevos deseos, cada vez más ajustado a su palabra y el Evangelio. Pero fíjense que Pablo continúa diciéndonos cosas en el versículo 29 al 30. Pablo dice, versículo 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahora en Chile somos campeones para el doble sentido y para las tallas obscenas, ¿o no? ¿O no? Ahora, ¿por qué debemos evitarla? Primero, porque la Biblia nos dice que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces nuestras palabras van a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y hemos sido adoptados por un Dios santo, por lo que estamos llamados a vivir y hablar en pureza y no en impureza.
Ahora, no quiero que piensen que esto significa que el tema sexual sea un tabú, pero sí reconocer que es algo que está limitado al matrimonio y que debe tratarse con la libertad y naturalidad, pero dentro de los límites y la santidad que Dios nos da. Y segundo, de por qué deberíamos evitar conversaciones de este tipo, es porque como el corazón y nuestra mente es engañosa, nos dice la Biblia, después de la caída del hombre y de la mujer en Génesis 3, nuestro corazón fácilmente se alimenta de lujuria, por lo que es importante mantener nuestra mente en todo lo bueno, todo lo puro y todo lo sin mancha, para no pecar con nuestra mente ni con nuestras palabras, y menos avalar situaciones y circunstancias pecaminosas como la infidelidad, la fornicación, la promiscuidad, la lujuria, etc., que son comunes en este mundo pero que no le agradan a Dios. Ahora, la Biblia de las Américas, que es un poco diferente en esta sección que la NBI, que es la que leímos aquí en la iglesia, traduce que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala o corrompida, en vez de usar la palabra obscena. Y creo que lo hacen para apuntar a un principio más general hacia todo lo maligno y malvado que pueda salir de nuestra boca o nuestra lengua, como ya aprendimos en el libro de Santiago, buscando de esta forma ampliar este concepto más allá de lo meramente obsceno, enfocándose de esta forma en cualquier palabra pecaminosa o corrompida que salga de nuestros labios, que no busque ser de bien para nosotros ni para los demás. Es decir, en vez de bendecir, es decir, decir bien, estamos maldiciendo, decir mal o no hablar la verdad. Ahora, la Biblia en Américas también agrega algo que no está en la NBI, pero que creo que está en el sentido original. Fíjense la frase que dice, no solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, en la frase donde dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan, la NBI dice, sino solo para la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Por lo tanto, las palabras que salgan de nuestra boca deben ser siempre buscar bendición, edificación y ayudar al prójimo, considerando que es importante decirlas en el momento adecuado, ya que no es suficiente conocer y decir la verdad, sino que debemos decirla con amor y en el momento adecuado. No importa la verdad en sí, si es que la forma no está condescendiéndose o no está correspondiente a lo que estamos diciendo. Podemos decir una verdad, pero decirla de tan mala forma que finalmente no obtiene el resultado que esperamos. Ahora, esto tampoco es una excusa para evitar hablar la verdad o no confrontar a otro, porque nunca encontramos el momento adecuado. Por eso es bueno preguntarnos siempre dos cosas antes de hablar cualquier cosa en cualquier circunstancia. Y estas preguntas creo que les van a servir, y a todos nos van a servir, para saber cuándo debemos abrir la boca y cuándo no. ¿Lo que voy a decir ahora es de bendición y va a hallar gracia en los que me escuchan? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Lo que voy a decir ahora es de bendición y va a hallar gracia en los que me escuchan? Si la respuesta es no, quizás es mejor callarse. Y la segunda pregunta ¿es el momento y la circunstancia adecuada para hablarlo? Si la respuesta es no, de nuevo es mejor el silencio. Si estoy enojado, no es el mejor momento para corregir a mi hijo, porque no voy a lograr el objetivo que deseo. Primero yo me calmo y después educo o corrijo. Fíjense lo que dice Santiago 3, de 9 a 10, que es una carta que ya estudiamos el año pasado. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. O dicho de otra manera, esto no refleja a un hijo de Dios. Finalmente, en esta sección que leí, Pablo pasa a decirnos que no debemos entristecer al Espíritu Santo.
lo cual simplemente es una advertencia a no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Ahora, ¿qué cosas entristecen al Espíritu Santo? Primero, si el Espíritu es santo, todo lo que sea impiedad y falta de santidad entristece al Señor, entristece al Espíritu Santo. Si es un espíritu, cualquier cosa que nos desuna entristece al Espíritu. Si la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, cualquier falta de verdad, mentira o deshonestidad va a entristecer al Espíritu Santo. Si el Espíritu nos dice, si Dios nos dice que el Espíritu es paz y es un consolador, entonces cualquier falta de paz o cualquier ira pecaminosa va a entristecer el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que vaya en contra de la pureza en la unión de la iglesia, que ya nos ha hablado Pablo, va a entristecer al Espíritu Santo porque va en contra de la naturaleza del Dios mismo. Finalmente, Pablo nos recuerda lo que ya nos dijo en Efesios 1:13, que después de escuchar y creer en el Evangelio somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, todo cristiano tiene la marca del Espíritu Santo que le permite tener la certeza y seguridad de que seremos guardados, mantenidos y salvados hasta el día de la redención final. Ya que como discípulos de Cristo hoy somos perdonados y rescatados, pero estamos esperando la manifestación de esa redención final. Pablo nuevamente nos dirá que la solución a nuestra amargura y a la ira y a nuestra tendencia a caer en esta vieja naturaleza es el Evangelio, como veremos en los últimos versículos de esta sección el día de hoy. Fíjense versículos 31 y 32, y con esto voy terminando. Dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces Pablo nos está recordando que cuando no se cumple alguna expectativa que teníamos, o cuando nos sentimos lastimados por otros, si dejamos que esto simplemente pase con el tiempo, o esperamos más de un día en hablar, existe el riesgo que acumulemos amargura en nuestro corazón, que nos lleva a enojarnos a tal nivel que terminemos no solo deseando, sino que actuando mal y buscando más que bendecir, a maldecir a otras personas. Ahora Pablo le está hablando a cristianos, por lo que una de las raíces de la ira pecaminosa en el corazón es la amargura que nace de la falta del perdón. Y para poder lidiar con la ira y la amargura hay muchas fórmulas. Y esperaríamos, como les dije antes, que Pablo nos diera una lista de cosas que tenemos que hacer. Pero la verdad es que la respuesta a esto es siempre el Evangelio. Porque en el fondo lo que Pablo nos dice es que la única forma de lidiar con la amargura y la ira que ésta conlleva por falta de perdón es recordando el Evangelio. Es decir, reconocer su inmensa bondad hacia nosotros, entender la compasión y la misericordia que Él tuvo sin que nosotros lo merezcamos hacia nosotros, reconocer el amor y el perdón que sobrepasa cualquier entendimiento en este mundo, el cual estuvo dispuesto a salvarnos pecadores, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. En el fondo, Pablo nos llama a reconocer el Evangelio y sus implicancias para que vivamos de acuerdo a Él y así entendamos realmente el perdón de Dios. Porque si yo he entendido realmente el Evangelio y el perdón de Dios, voy a poder tener este deseo de perdonar, de amar y mostrar misericordia, así como Él la mostró hacia nosotros. Por eso el Evangelio, queridos hermanos, no es solo la entrada al reino, sino que es parte de toda la vida que tenemos en el reino. Y esto, queridos hermanos y hermanas, no solo es algo contracultural,
sino que es algo sobrenatural, porque solo el Espíritu Santo puede lograr ese entendimiento en nosotros. Por lo tanto, cada vez que veamos que estamos guardando amargura en nuestro corazón, que se ha provocado por falta de perdón, y estemos reaccionando con ira en ciertas circunstancias, debemos volver a recordar el Evangelio de su bondad, su compasión y su perdón hacia nosotros. Termino con las preguntas que partí. ¿Hay alguna amargura en mi corazón que me lleve a reaccionar con ira en ciertas situaciones? ¿Estoy dispuesto a perdonar a otros de la misma manera en que Cristo me perdonó sin merecerlo? Y finalmente, ¿entiendo las implicancias prácticas del Evangelio y el perdón de Dios en mi vida? Oremos al Señor. Y así como Guillermo nos dio un espacio para que pudiéramos encontrar en nuestro corazón las cosas que nos puedan estar atando o las cosas que nos puedan no estar permitiendo vivir de una forma feliz y con gozo. Ahora quiero que, antes de que yo ore, quiero dar pequeños minutos para que ustedes puedan pedirle al Señor que les pueda mostrar alguna amargura que puedan estar viviendo o sintiendo en sus corazones en el día de hoy. Y que puedan comenzar a recordar el Evangelio para que así Dios vaya transformando esa amargura en gozo. Para que así en las distintas circunstancias de la vida podamos reaccionar con amor, compasión y perdón, y no con ira o maldad.